ayer un día importante en AFA, con un costado político y un costado deportivo. Lo político, la reelección de Tapia como presidente hasta 2025, y del lado deportivo lo que es la eliminación y la desaparición de la Superliga para darle paso a la creación de la Liga Profesional de Fútbol, que es básicamente lo mismo, pero bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino nuevamente, y no como un ente autónomo como era antes la Superliga. Bueno, y se han suspendido por un lado los torneos, bueno, no se sabe, los han suspendido lo que era la Superliga. También no va a haber descensos, tengo entendido, pero el gran tema acá son los equipos que estaban peleando por ascender, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos equipos? Sí, exactamente. Ayer se terminó de confirmar de que, bueno, las temporadas del fútbol argentino que iban hasta junio se dieron por finalizadas. Por lo tanto, también, y esto en una decisión de AFA y de su comité ejecutivo, que no haya descensos, obviamente, para esta temporada que se dio por finalizada, ni tampoco para el año 2021, y a su vez también la disposición de que, bueno, de que siempre y cuando la pandemia lo permita y los tiempos también se pueda hacer, la idea de definir los ascensos en todas las categorías del fútbol argentino dentro del campo de juego. Todavía, en cuanto a eso, no se sabe cuándo va a ser, por supuesto, porque depende de la pandemia, de la duración. También habrá que ver lo que suceda con lo que tiene que ver con los protocolos o la manera en la cual se pueda reanudar la actividad, en el caso de que pueda ser posible, y después ahí se tomará decisiones en cuanto a AFA para poder ver de qué forma, de qué manera y cuántos equipos pueden estar disputando esos ascensos en las diferentes categorías. Bueno, vos sabés que viste que en Alemania volvió el fútbol, en Alemania creo, y en España los entrenamientos, si no me equivoco, con mucho control. ¿Qué se habla en AFA? ¿Qué se habla, digamos, off the record? Vos que estás en contacto con tantos dirigentes, de cómo puede seguir esta historia. Hoy por ahí veía que incluso quieren trasladar por ahí el fútbol a provincias que no han sido afectadas o poco afectadas con esta pandemia. ¿Qué se habla ahí? Bueno, en principio yo creo que eso de las provincias es más, creo que surgió como alguien que hizo, entre comillas, un chiste, o que lo propuso un poco a modo de broma, porque en algunos países en Europa se propuso o se charló esa posibilidad, pero después quedó prácticamente en la nada. En Estados Unidos se va a llevar a cabo en la MLS una situación media similar, entonces acá en Argentina lo quisieron implementar, o alguien lo propuso. Obviamente las diferentes provincias, mediante sus ministerios de deportes, sus ministerios de salud, empezaron a moverse en cuanto al tema, pero yo particularmente eso lo veo descartado, por la sencilla razón de que AFA no ve probable el tema de las logísticas, de los viajes y demás, tampoco de poder tener a todos los planteles y a todos los jugadores en aislamiento por un montón de tiempo, sobre todo a los traslados, y básicamente los clubes tampoco están de acuerdo con perder las localías o perder de tener que viajar hacia otras provincias para poder disputar los partidos. Después, en cuanto a lo demás, lo que se hizo en Alemania, yo particularmente, y en AFA lo creen, que es un poco llevarlo a rajatabla de cómo se hizo en Alemania los diferentes protocolos, es un poco irrealizable acá. Yo creo que ninguna economía de ningún club del fútbol argentino, y estamos hablando de primera, imagínense en los que es la categoría claro, de ascenso, claro, que los planteles puedan llegar a viajar en 2 aviones diferentes. Acá ni siquiera hay algunos que viajan en avión. Sí. O sea que son cuestiones que aplicarlo 100% como fue allá en Alemania es un poco irrealizable, por no decir que directamente es irrealizable. Se buscará adaptarlo a la realidad del fútbol argentino, siempre y cuando con la idea de que la situación sanitaria lo permita, y tratando de que finalmente haya actividad en el segundo semestre, y con algunas fechas ya más o menos pensadas o probables, siempre y cuando todo se desarrolle de buena manera y la salud esté garantizada. Bueno, vos sabés que le quería contar a la audiencia, para separar un poco Varadero de lo que es la capital, que uno acá está acostumbrado a cubrir lo que puede, ir a un entrenamiento un día, otro entrenamiento el otro, un partido cuando puede, si se juegan 2 en distintos horarios se puede cubrir, pero digámosle a la gente que los grandes medios cuentan con un periodista en cada club, que sigue las alternativas y siempre sale al aire y tiene toda la información de cada club de primera, y en el caso tuyo hay también un grupo de periodistas
que siempre están ahí en la AFA pendiente de las reuniones, de la información. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo te fuiste encontrando en ese mundo? ¿Cómo lo llevás? Imagino que ya son todos colegas que son amigos, se pasan información. ¿Cómo es ese mundo AFA? Sí, al principio arranqué únicamente con el Consejo Federal, hace ya 5 o 6 años para la página, y después ya sí, uno como siempre el nuevito, que lo miraban un poco de, no sé si de costado, pero que costaba entrar en el grupo de periodistas que uno los ve hasta por la tele y decir, mirá, está hablando o está diciendo tal información y demás para los grandes canales y demás, pero después ya uno con el tiempo se va acostumbrando, va generando vínculos, va generando confianza y ahora sí, ya prácticamente nos conocemos entre todos, no somos muchos, como vos bien decís, son uno por medio de los grandes canales y a partir de ahí las diferentes radios de las AM importantes y demás, y ya se forma un grupo que prácticamente nos conocemos entre todos, casi siempre somos los mismos en las reuniones, en las diferentes charlas, y eso también hasta genera un vínculo un poco, si querés, más cercano con los dirigentes y de confianza, que un poco te da esa ventaja de casi el día a día de poder tener esa conexión y ese diálogo permanente con los dirigentes, que en lo informativo suma muchísimo. Pero la verdad que sí, es una experiencia bárbara. A mí particularmente estar en AFA me enseñó muchísimas cosas que cuando yo empecé era chico y quizás me encontré con muchísimas cosas hasta del propio Buenos Aires, de la diferencia que hay entre quizás lo que uno puede charlar o lo que uno puede vivir en una ciudad que hacerlo directamente en capital o demás, algunas cuestiones de manejo, de tratos, de respetar ciertas normas, ciertas reglas, que la verdad me hizo crecer, sobre todo mucho, que es lo que siempre recalco como persona, y aprender muchísimos valores que quizás uno no esperaba encontrarse en diferentes dirigentes, en diferentes personas que toman decisiones, y la verdad que habla muy bien de mucha gente que forma parte de AFA y que quizás esa parte mucho no se conoce. Estamos hablando con Santi Decio y te iba a preguntar, referido a esto a AFA, ¿de qué dirigente te hiciste amigo? ¿Con cuál tenés confianza? De los pesos pesados, ¿no? Por ejemplo, Chiqui Tapia llega a la AFA y te ve ahí y te dice hola Santiago, o te dice hola buenos días, o no te dice nada. No, sí, por suerte con Tapia creo que, mirá, esto ya viene desde hace rato. A mí me tocó pasar lo que es el famoso 38-38, toda esa época difícil de AFA, y desde ese momento yo estaba por formar parte de una página del interior, y el ascenso al formar parte en ese grupo junto con los clubes del interior, con los dirigentes del interior y demás, siempre me tocó ser más cercano a esa gente, tanto a Tapia como Tobillino, que bueno, es el presidente del Consejo Federal, y demás. Siempre me tocó ser más cercano y que tengo un vínculo de confianza como para hablar y demás con ellos. Ahora obviamente tienen otros cargos, tienen otra forma, tienen otra manera, se hace obviamente, por supuesto, más complicado, pero siempre yo lo que siempre recalco, a mí siempre me han tratado con respeto, siempre que he necesitado o hacerles una consulta, casi siempre recibo respuesta. O sea, no ante eso de lo personal, no puedo decir absolutamente nada, porque siempre me han tratado con el mejor de los respetos, y por suerte uno al estar en AFA ahí empieza a generar esos vínculos, como te decía antes, y la verdad que con el tiempo uno lo disfruta y también lo aprovecha desde el lado periodístico, pero sí, la verdad que es una experiencia espectacular. Y hablando de fútbol, y que se entienda la metáfora, ¿qué gol hiciste como periodista? ¿Se entiende? ¿Qué gol, qué noticia diste que fue primicia tuya y por ahí levantaron otros medios, o por ahí que fue sentiste, más allá de los premios, porque estamos viendo fotos que has recibido premios, pero qué gol hiciste hasta ahora en tu carrera? ¿O cuántos? Bueno, creo que de lo más importante, quizás hasta es un poco raro decirlo, porque generó toda una movida muy complicada y que personalmente hasta y lo pude hacer personalmente y dar mi opinión sobre el tema a quienes correspondía, ¿no? Justamente por esto de estar en AFA y demás. Lo que fue la eliminación del Federal B y del Federal C fue una noticia difícil de dar, no solo para mí, sino hasta para el medio en general, para la página, para Ascenso del Interior, y yo siempre lo cuento
de esta forma como para graficarlo. Nosotros la noticia la dimos un 17, 18 de febrero. El 20 de febrero, para el que no me conoce, es mi cumpleaños. Yo pasé mi cumpleaños entre que quería cambiar el número de teléfono porque me llegaban amenazas e insultos y no me entraba la emoción porque me estaban llamando periodistas y productores de Teis Sport para que vaya al canal y los ayude a armar un informe sobre el tema. Mirá vos. O sea, esa dicotomía era... se me planteó en ese momento y creo que en estos años fue de lo más difícil que me tocó afrontar en cuanto a materia periodística y después en cuanto a vivencia. Creo que haber estado el día del 38 a 38 ahí, en el lugar, eso fue... Esa fue increíble, eso, ¿no? Sí, por lo que terminó pasando y lo que fue el momento, lo que fue la previa y lo que fue todo el post. Creo que todo ese tiempo es como un lapso de tiempo que uno vivía. Yo me acuerdo de levantarme a las 10 de la mañana, agarrar la mochila, irme y volver a las 10 de la noche después de haber ido a AFA, haber ido a Ezeiza, haber ido al Hotel Intercontinental, de haber ido a tal lado, porque había reuniones por todos lados. Entonces esos dos momentos creo que fueron por ahora, de lo que me ha tocado vivir periodísticamente, de lo más importante y que más vivencias me dejaron. Bueno, no, digo, contale rápido a la gente lo que fue ese 38-38, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué se elegía? Había elección a presidente, 2 listas, una encabezada por Marcelo Tinelli, otra por Luis Segura. Un poco se había planteado también, prácticamente era al mismo tiempo de la elección a nivel presidencial entre Macri y Scioli en el balotaje. Entonces había todo un trasfondo político muy importante que, bueno, en la Asociación del Fútbol Argentino estaba un poco marcado, toda una previa de elección después de lo que había sido la muerte de Julio Grondona, que hacía muchísimos años que en AFA no se celebraba una elección y bueno, terminó dando con el 38-38 entre 75 asambleístas, con un voto repetido, un voto doble, que bueno, derivó en muchísimas otras cosas políticas, que bueno, que... ¿Nunca se supo qué pasó ahí? ¿Quién fue el que hizo el voto doble? A ver, los dirigentes cada vez que vos hablás sobre el tema te dicen mi bando ganó, pero bueno, creo que nunca se va a saber la verdad 100%, pero ya creo que con lo que ha pasado ayer y con otras cuestiones que vienen pasando en AFA, creo y espero que haya quedado en una anécdota del tiempo, pero sí que sin dudas le trajo muchísimos problemas políticos e institucionales a la AFA, eso que pasó. ¿Y qué es lo que dice el estatuto de AFA a raíz de la, podríamos decir, de la imagen del anterior presidente Grondona? Si puede ser reelecto tantas veces quiera, siempre y cuando los dirigentes del fútbol argentino lo respalden. Y otra que es una información que habla de que aparentemente habría problemas con respecto a cómo siguen las divisiones del ascenso, porque no está definido todavía bien eso. No, bueno, a ver, por parte. Primero, reelecciones indefinidas no hay más. Hubo modificaciones en el estatuto. Como mucho se va a poder reelegir 2 veces al mismo presidente. O sea, por lo tanto, Tapia con lo de ayer fue reelegido una vez. Podría volver a ser. Puede ser reelecto una vez más. Exactamente hasta 2029. Por y son 4 años los periodos. Exactamente, 4 años los periodos de presidente. Eso por un lado. Por el lado deportivo, que hay, y uno lo ve y lo palpa entre los propios dirigentes, hay muchísimo debate. No está definido ni la forma ni la manera de cómo se van a definir los ascensos en ninguna de las categorías del fútbol argentino, y es más, creo que esa decisión hasta junio no se va a tomar. Uno entiende de que bueno, hay muchísimos, y por poner el nombre de San Martín de Tucumán, que bueno, es quizás el que lo ha hecho más visible en diferentes medios y ha tomado estado público, es de los más enojados por esta decisión, sobre todo porque lo que ha surgido de AFA es que la intención, además de definirlo en el campo de juego, es quizás, al darse por finalizada la temporada, no es que se van a ya directamente ascender los 2 primeros que terminaron en la tabla hasta donde se jugó, sino que tratar de buscar alguna alternativa que comprenda a mayor cantidad de equipos o jugar torneos reducidos entre los que mejores estaban clasificados hasta el momento que se dio la finalización, y a partir de ahí sí definir quiénes son los que van a ascender. Lo que sucede es que, bueno,
se entiende, y por el lado de Tucumán y de algunos otros clubes se entienden de que esto no favorece o no le estaría dando el beneficio a quienes venían primeros o segundos en las tablas. A ver, en esta situación claramente va a haber perjudicados, va a haber gente que se va a sentir beneficiada, pero acá lo más importante, y es lo que recalcan en AFA, es que los clubes empiecen a pensar un poco más en el tema de salud, en el tema institucional y cómo van a afrontar lo económico en este tiempo, porque sin duda que va a haber situaciones complicadas y muchos clubes con situaciones difíciles de manejar en materia económica en el corto plazo. Y otra cosa que está claro, Santi, es que la Copa Argentina por lo menos va a continuar, va a tener final, en caso de permitirlo la pandemia, antes de fin de año, digamos. Sí, la intención es jugarla. Yo creo que va a ir un poco de la mano con lo que pase con la Libertadores y con la Sudamericana, porque me parece que el calendario para todos no sé si va a dar. Entonces habrá que ver, obviamente un torneo de primera división va a haber. Entonces por lo tanto yo creo que los clubes no sé si van a poder jugar el torneo que se vaya a jugar en primera, más la Libertadores o la Sudamericana, dependiendo de la competencia que estén disputando, y también la Copa Argentina. Yo creo que de alguna manera van a tener que acomodar y sobre todo esperar a ver qué es lo que sucede con la competencia internacional. Hablamos, como decimos, de la Libertadores y la Sudamericana, para ver si finalmente se disputan durante este año, para pasarlo limpio. Si la Libertadores y la Sudamericana, por lo menos es la información que tengo yo, se juegan, la Copa Argentina yo la veo difícil que se juegue. En cambio, si la Libertadores y la Sudamericana no se juegan durante este año, la Copa Argentina muy probablemente se vaya a finalizar y a jugar como esto ya estaba diagramado. Claro, yo te digo por qué pensaba que la Copa Argentina se podía disputar. Pues yo me imaginaba que a raíz de que la AFA decidió terminar el campeonato, ese campeonato que tenía una sola fecha, del cual River, por ejemplo, no se presentó su partido, al haber terminado el campeonato, al ya saber que nadie desciende, que lo próximo que se juegue se va a jugar simplemente por el hecho de para establecer un campeón y quienes nos representen en la Copa, por ahí de acá hasta fin de año, si es que existe la posibilidad de que por ahí en septiembre, cuando vuelva el calorcito, se pueda jugar, quizás por ahí se lo dedican a la Copa Argentina, porque la verdad es que no tiene ningún sentido jugar nada. No, obviamente, sí. El tema es que va a haber muchos clubes que no están clasificados ni a la Libertadores ni a la Sudamericana, que no tendrían problemas de jugar a la Copa Argentina. El tema son los demás. Los que no están jugando el campeonato y que además están jugando la competencia internacional. Que particularmente habrá que ver qué es lo que pasa con la Libertadores y la Sudamericana, porque no es solo un país, sino que implica el viaje entre países, implica muchas cuestiones que a nivel sanitario, como vemos, hay muchos países también de Latinoamérica que están en una situación difícil. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Yo particularmente a esas dos competencias todavía les pongo el signo de pregunta. Lo que sí está claro que en el segundo semestre, cuando las condiciones lo permitan, en septiembre o en octubre, un torneo de primera división se va a jugar y que muy probablemente va a empezar, como ya han expresado las personas a cargo, tanto del Ministerio de Deportes como de los Ministerios de Salud y demás, que el fútbol cuando reanude muy probablemente va a ser sin público. Bueno.